Entonces, sí, hay una tensión permanente entre todo a donde quiere llegar negocio, que es mucho, lo que uno como primera barrera de contención, como abogado de negocio, debe ayudarles a construir. Y también hay una tensión con esa otra barrera de contención que es el área de compliance, que ve todavía más allá, que obviamente porque es su rol específico, defiende y trata de no someter a riesgos innecesarios a la empresa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Papeles al Día, el podcast de Complif, una plataforma que automatiza procesos de compliance. Mi nombre es Camila Alfie, soy Head of Partnerships y en esta oportunidad tengo el agrado de presentarles a Pepe Fernández. Bienvenido, Pepe, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, ¿Cómo Camila, por la estás? invitación. Encantado de estar con ustedes. Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, por suerte. Muy agradecida por tu tiempo y compartir este espacio con vos. Así que si querés arrancamos un poco, nos querés contar sobre tu trayectoria, sobre dónde estás hoy, dónde estuviste antes, un poco de tu trayectoria profesional. Claro. Pues mira, mi trayectoria profesional arranca con que estudié la carrera de Derecho en la Universidad Panamericana. Digamos que a nivel estudios también cursé la maestría en Derecho Procesal Constitucional en la UP. Me fui a Roma, Italia, a hacer una maestría en Derecho Administrativo. Una maestría, la verdad, bien interesante porque es un programa que hicieron las principales universidades de Roma, tres públicas y una privada, que cada quien tenía su propio programa, hicieron uno único y la verdad fue algo bastante rico. Y además de eso, pues he tomado ciertas capacitaciones en inteligencia artificial, en criptomonedas, en fintech. Soy oficial de cumplimiento certificado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y bueno, eso, digamos, a nivel preparación y a nivel laboral, la verdad es que casi toda mi carrera la he llevado a cabo desde despachos de abogados. O sea, empecé en un despacho de abogados que se llamaba Valdez Abascal y Brito Anderson, que ya no existe, que se dedicaba en general a derecho administrativo, pero era sobre todo famoso por la materia de competencia económica. Y después pasé a formar parte como socio de Brito Anderson, dedicado sobre todo a derecho administrativo, regulación, telecomunicaciones, etcétera. Y finalmente puse mi propio despacho junto con algunos socios, el despacho que se llama Blue Mint. Soy socio fundador. Y desde ahí es que di este salto, que es el que me trae a estar aquí, a Grupo Salinas. En Grupo Salinas inauguré la dirección jurídica de innovación y básicamente los proyectos que desde esa dirección jurídica me hice responsable de atender son los proyectos de criptomonedas, fintech, de pagos digitales y de datos e inteligencia artificial en ese grupo de empresas. Entonces, eso es más o menos la trayectoria, tanto académica como profesional, que he tenido. Ahí, Pepe, me interesa mucho entender, vos estuviste en un principio en Grupo Salinas en justamente innovación, ¿no? En lo que es, de alguna manera, la parte jurídica, pero lo que es innovación que trae mucho de negocio. Y también creo que es importante o me gustaría entender ahí qué aprendizajes te llevas de haber hecho un poco la formación y el nexo entre estos dos mundos. Bueno, bien interesante, Camila, porque yo no conocía casi nada de la perspectiva de negocio. O sea, como acabo de platicar, pues mi formación es desde despachos de abogados. Y sí he notado un cambio particular en cómo se debe pensar los proyectos cuando eres un despacho de abogados y cuando como interno te dedicas a hacer posibles los proyectos. Digamos que mi perspectiva anterior creo que era muy cuidadosa en el sentido de, más bien era extraordinariamente cuidadosa
en cuanto a mi responsabilidad como asesor, en cuanto a hacer notar los riesgos que podían existir, eh, y en cuanto a qué negocios sí podían salir y cuáles no. Eh, Cuando cambio la empresa, la verdad es que mi primera aproximación, porque también he tenido una evolución dentro de la propia empresa, en mi forma de pensar, en mi forma de aproximarme a los temas, pero mi primera forma de aproximarme fue, digamos, bastante desafiante. O sea, en el sentido de yo veía un proyecto que, por cierto, me entusiasmaron mucho porque me encantan estas materias que acabo de escribir, o sea, el mundo cripto, el mundo fintech, los pagos digitales, la inteligencia artificial, son cosas que me apasionan auténticamente. O sea, me gusta mucho ver qué vamos a hacer ahora, ¿no? A qué nos vamos a atrever, qué barrera vamos a derribar. Y entonces, lo que yo trataba de hacer es hacer posible todo. Digamos que yo decía, ok, la empresa le parece que podría ser algo bueno, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de romper barreras. Este proyecto voy a hacer de todo por tratar que sea viable, ¿no? Y obviamente la viabilidad que a mí me tocaba era la jurídica, la regulatoria. Y digamos que esos campos se caracterizan todos ellos por no estar del todo claros, unos más que otros, pero no son muy claros. No, la regulación es bastante nueva. O sea, si lo comparas, digamos, con la materia de sucesiones, o sea, herencias que tiene más de 2000 años, pues comprenderás que esto es bastante nuevo, ¿no? Cuando estamos hablando de que algunas de estas materias se regularon en 2018, otras en 2010, y entonces pues tenemos poca regulación, poca experiencia en cómo se interpreta esa regulación, poca experiencia en cuanto a cuáles son los riesgos de esos negocios. Entonces, pues es hacer posible algo, hacerlo viable, sin tener tantos datos alrededor de para dónde se pueden ir. Qué interesante, Pepe, me parece buenísimo tu approach sobre el tema. Y ahí preguntarte cómo es mucho la puja de entre el negocio y lo legal. ¿Cómo veis vos ahí ya, obviamente como oficial de cumplimiento ni hablar, pero cómo veis vos ese, digamos, ida y vuelta entre negocio, compliance? Muchas veces es, no, bueno, porque el área de compliance no me deja. Bueno, ¿cómo hacen entonces esos dos mundos para sobrevivir? Bueno, a mí me parece bien divertido. Hay días en los que no es tan divertido porque es más bien angustiante y tenso, eh, pero he aprendido algo en el transcurso de estos 4 años que tengo en la empresa. La verdad es que la razón debe imperar. Digamos que uno se apasiona, como te dije, que yo frecuentemente hago con estos temas porque me gustan, pero, pero a fin de cuentas debes hacer primar a la razón. Entonces, ¿qué razones tienes para que esto pueda suceder y qué razones tienes para que no? ¿Cuáles son tus riesgos? ¿Qué es lo que estás poniendo en riesgo? ¿Es cuantificable o no es cuantificable? ¿Vale entonces la pena o no? Y la verdad es que la dinámica con negocio, en mi caso, también ha evolucionado. Digamos que he pasado de un principio como novato en empresa, a tratar de conceder todo lo que sea humanamente posible. Y en ese sentido, formé parte básicamente como del equipo de negocio al principio. Y posteriormente me fui dando cuenta que al negocio también le vienen bien ciertas contenciones. Al negocio también le hace bien el que uno le pueda anticipar cosas que no deberían suceder, cosas que deberían significar un rediseño en su modelo, en sus flujos, en sus roles, ¿no? Dejarle tal vez algunas partes del modelo a terceros,
que son más adecuados para esto, son más idóneos. Y entonces ha sido un descubrimiento de cómo ir ayudando a negocio a configurar sus modelos de tal modo que tengan tanto interna como externamente menos desgaste, oposición y riesgo, ¿no? Eh, ya, si me permites, pues te platico que una vez que me he preparado más en el ámbito de compliance, ya que me certifiqué, pero mucho más allá de la certificación, pues que me he metido en estos temas de manera muchísimo más profunda, pues he entendido lo que al principio no me parecía tan razonable o no me parecía tan atendible de todo lo que decían las áreas de compliance, ¿no? Por cierto, no les estoy dando la razón el 100%. Nada más estoy diciendo que mi posición era un poco exagerada en un extremo, y ahora ya entiendo que por supuesto que hay ocasiones y argumentos atendibles de de lo que te dicen esas áreas, ¿no? Entonces, digamos que hoy considero, tal vez algunos de los que me vean de mis compañeros de esas áreas van a decir que no es tan cierto, pero hoy considero que mi postura es más neutral, es más mesurada, es más de esto, atender a las razones y de que por supuesto que el que tienes enfrente puede tener algo que decirte, puede tener algo que contribuirte, puede haber visto algo que no estás viendo y que es relevante ver. Entonces, sí, hay una tensión permanente entre todo a donde quiere llegar negocio, que es mucho, lo que uno como primera barrera de contención, como abogado de negocio, debe ayudarles a construir. Y también hay una tensión con esa otra barrera de contención que es el área de compliance, que ve todavía más allá, que obviamente porque es su rol específico, defiende y trata de no someter a riesgos innecesarios a la empresa, ¿no? Entonces, hay tensión natural y yo diría necesaria y constante ahí, entre estos tres áreas, eh, pero me parece sano. O sea, no me parece algo fuera de lo común, no me parece algo incorrecto, sino que me parece una tensión sana. Estoy 100% de acuerdo y me parece que ya estamos migrando hacia un panorama en donde vemos a compliance o el área de legales como un aliado estratégico, ¿no? Un aliado estratégico en negocio, o sea, ya dejó de ser un capricho o algo que, bueno, así lo dice la ley, ya está, sino, bueno, entender justamente esto. Compliance muchas veces es atajar riesgos, es entender por demás el negocio, entonces creo que está muy bueno esa mirada del socio estratégico, ¿no? Está buenísimo, Totalmente. Pepe, Y ese déjame approach. decirte, Camila, una cosa adicional que yo diría es también que se sepa que compliance tiene cosas que aprender de negocio, ¿eh? O sea, digamos, en una experiencia muy particular que te puedo compartir, digamos que todos fuimos dentro de la empresa en algún momento primerizos en esto de cómo son los negocios, cuáles son los riesgos y cómo se mitigan los riesgos de las operaciones con criptomonedas. O sea, es algo muy novedoso, es algo que todavía se está midiendo y que entonces por supuesto que puede venir con alguien de negocio que conoce mejor ese mercado, esas operaciones, cómo se ven, de dónde vienen, etcétera, quiénes son los socios estratégicos idóneos, etcétera, que le pueden enseñar a compliance algo. Entonces, digamos, tampoco estaría de acuerdo con una posición que he visto que de pronto se toma por algunas áreas de compliance, de que ellos, digamos, saben todo y pueden dar cátedra y misa de lo que se debe hacer. La verdad es que creo que una clave importante para el éxito de proyectos de innovación es que todos, no solo negocio, no solo el jurídico del negocio, sino también el área de compliance, todos estemos dispuestos a aprender y estemos dispuestos a aceptar que el otro vio algo que yo no estoy viendo, que el otro sabe algo que yo no sé.
Estoy súper de acuerdo, Pepe. Ahí justo estaba hace unas semanas charlando con una referente de la industria que lo que me comentaba era, claro, si pensamos a lo mejor en un banco o en una entidad, digamos que no es una fintech, que tiene un volumen y una masividad y una inmediatez que tanto los caracteriza, a lo mejor podemos hacer un onboarding con un montón de campos. Y las personas van a ingresar todos esos campos, las empresas van a ingresarlos. Cuando estamos hablando de una fintech, a lo mejor los proyectos de innovación tienen que ir por el lado de nutrir el expediente, nutrir esos datos, porque yo no se los pedí de entrada. ¿Por qué? Justamente por eso, por no haber entendido el negocio, entendiendo el negocio, no es necesario pedir eso, ¿no? Entonces me parece que está Claro. buenísimo ahí el punto de entender con quién o frente a qué estamos haciendo compliance, entendiendo el negocio, haciendo herramientas o consiguiendo herramientas, porque como vos bien dijiste, no se reinventa la rueda. Digo, si hay un tercero que lo hace mejor también, y poder ir armando ese ecosistema, entendiendo el negocio, 100%. Claro, y porque estos negocios de innovación son mucho integración. Quien no haya aprendido esto, creo que no ha aprendido una cosa muy básica de este ecosistema. Cuando yo pienso en empresas que hacen negocios cripto o que hacen negocios fintech, no los puedo entender sin un cúmulo de partnerships, de colaboraciones, de proveedurías, porque eh, querer ser uno, el todo, querer construir uno la interfaz, pero también querer construir uno el módulo de prevención de lavado de dinero desde cero, pero también querer uno generar toda la infraestructura tecnológica y el core, y también querer generar uno el sistema para el envío de mensajes, pero son tantas las partes de ese rompecabezas y es tan obvio que hay empresas especializadas en cada una de esas cosas que si no te apoyas en esas colaboraciones, yo creo que tu éxito asegurado es nulo. O sea, tu tiempo para salir al mercado va a ser altísimo, eso por un lado. Tus costos para la construcción desde cero de todo esto van a ser también altísimos. La necesidad de recursos humanos altamente especializados va a ser tan grande que va a ser muy difícil sostenerlo. Y entonces todas esas cosas hacen que sea impracticable, que no sea una buena idea querer hacer todo tú mismo. Entonces creo que esto se trata en el campo de la innovación, de sumar talentos, de sumar experiencias y de entonces ser muy eficientes, ¿no? 100%. Y es tal como vos decís, y nosotros también solemos decir ahí, uno se tiene que dedicar al negocio, a lo que uno realmente es bueno y para lo que uno vive. Después, todo lo demás es como vos decís, hay otro que lo hace mejor y hay otro que se dedica a eso, que vive por eso. Entonces creo que hay que Sin duda. apoyarse 100% en eso y armar un ecosistema ahí que innovación les sirva. Estoy súper de acuerdo. Ahí, Pepe, te consulto, dentro del Grupo Salinas, ¿qué diferencias ves entre las entidades, ya sea el banco, las fintechs o próximas entidades que puedan ir también abordando? ¿Qué diferencias ves a nivel prevención de lavado o a nivel innovación? Eso está interesante. A ver, creo que hay negocios que es natural que lleven digamos, que tengan una cierta apertura a la innovación mayor que otras. Digamos, y en verdad me parece muy natural este pensamiento, porque imagina que tú tienes un banco que tiene 20 millones de clientes y que te planteas, sí, implementar una nueva tecnología, por ejemplo, implementar un nuevo core bancario, eh, o no, versus si tienes una empresa de nueva creación que tiene 5,000 clientes y que te estás planteando exactamente lo mismo. Los riesgos, lo que está en juego
es mucho mayor en el primer caso, obviamente, que en el segundo. ¿A qué te lleva eso? Digo, y estoy siendo simplista, ¿no? Estoy poniendo uno de los parámetros a considerar, y que es el volumen de clientes. Pero a lo que voy es obvio que cuando tienes más en juego, te piensas mucho más las cosas, ¿no? Eso se traduce en que eres más lento para tomar decisiones. Eh, Tienes más procesos y órganos de control que en el segundo caso. Eh, los análisis que corres son muchísimo mayores en el primer caso. Entonces, todo eso te lleva a que seas más lento, pero también más cauto en que no suelen ocurrir los procesos de cambio, que no suelas cambiar entonces de proveedores, no sueles cambiar tanto de forma de hacer las cosas, porque pues si tienes 20 millones de clientes es por algo, algo has hecho bien, supongo, ¿no? Bueno, dependiendo de qué tamaño es el mercado, pero estoy hablando de un mercado mexicano imaginario. Entonces, algo has hecho bien. ¿Qué diferencias veo? Y que creo que son diferencias genéricas que pueden aplicar no solo a el lugar en el que trabajo, sino en general. Bueno, veo que justo en los nuevos proyectos, en las fintechs, en estas empresas de innovación, de inteligencia artificial, etcétera, hay, hay una prioridad que es romper esquemas, que es ser los más, que es implementar toda la tecnología que nos lleve a lo que queremos, que es ser los mejores, que es conocer más y más el mercado, a tener expertos sumamente actualizados, etc. Creo que versus las empresas más establecidas, como puede ser un banco tradicional, en donde se privilegia muchísimo más la experiencia, en donde se privilegia lo ya conocido, eh, y que entonces creo que hay menos versatilidad y menos agilidad, ¿no? Eso es lo que yo veo de gran diferencia entre unos y otros de los proyectos, entre los nuevos y entre los consolidados. Me encanta tu punto de vista ahí, Pepe. Creo que también es algo muy bueno para aprovechar el hecho de ser un grupo económico en términos de, como vos decís, a lo mejor es una buena prueba empezar por una entidad que es un poco más chica o que no tiene un modelo de negocios tan consolidado o que recién está arrancando. Entonces, primero llevar las buenas prácticas de ese banco que está hace años y poder llevar esas buenas prácticas a, por ejemplo, las fintechs. Pero también así tener un espacio de prueba, un entorno de prueba. Pero sí también entiendo que da mucho lugar a la competencia, a la sana competencia, y creo que hace que los bancos sigan innovando y que sigan intentando reinventarse un poco más, ¿no? Y ahí me meto un poco más en tu vida profesional propia, digamos. ¿Cuál fue el mayor desafío que tuviste en tu carrera profesional? Híjole, esa pregunta sí me agarra en curva. Eh, ¿Sabes qué? Yo creo que puede ser, el mayor reto puede ser la capacidad de reinventarme que me significó involucrarme en el mundo cripto. Eh, digamos que cuando puse mi propio despacho, eh, volteé a ver qué es lo que podía ser más entretenido, retador, e instructivo para mí hacer ahora, ¿no? Tenía decidido no alejarme al 100% de lo que había construido a lo largo de unos 12 años de carrera que ya llevaba, eh, pero hacer algo específicamente más atractivo. Y descubrí tardíamente, porque te estoy hablando de 2019, la existencia de estas nuevas materias, nuevas para mí, y recientemente nuevas para el mundo en general, que eran cripto, fintech, e incluso inteligencia artificial. Y entonces, pues me atreví a dar ese salto hacia lo desconocido, ¿no? Completamente desconocido en aquel momento, y, y me di cuenta de que la forma de aprender esa nueva materia
no era una forma tradicional. También respecto del método iba a ser algo novedoso para mí. Y entonces, y también me di cuenta que más que en muchas otras materias, como si quieres ser un experto en regulación de cripto y de fintech, tienes que entender, al menos a nivel básico o no tan básico, la materia, lo técnico. ¿Qué hay detrás de las criptomonedas? ¿Qué es la blockchain? ¿Cómo se transfiere el valor? ¿Dónde está esa información? Todas esas cosas que, que en realidad en 2019, cuando empecé, no tenía idea y que fui teniendo que entender a lo largo del tiempo de muchos videos de YouTube, la mayoría que no servían para nada, pero ibas encontrando una que otra cosa que medio te servía para ir entendiendo mejor, pero también cosas que encontrabas por internet, insisto, seguramente el 85% basura. Y entonces esta nueva forma de tener que entrenarte a ti mismo, de cómo distinguir entre contenido que ayuda y el contenido que no, el que es correcto y el que no, cómo desde el desconocimiento puedes aprender a discriminar la información que te sirve de la que no, ¿no? Y entonces, tanto por la materia, que tiene su chiste, que tiene su nivel de complejidad, como por el nuevo método de aprendizaje, yo creo que eso significó en mi carrera el reto más grande que he tenido y fue un reto que por suerte resultó bastante divertido. Yo me divierto mucho con la materia y me entretengo y me gusta mucho aprenderla. Pero sin duda fue complejo y sí me retó intelectualmente y profesionalmente. Buenísimo, gran aprendizaje me parece y creo que habla muy bien de vos, Pepe, que todo el tiempo quieras reinventarte y estar como ahí al pie del cañón, como le digo yo, en lo último, ¿no? Y no quedarnos meramente, creo que es muy característico también del derecho, ¿no? De lo jurídico, de no quedarse solamente con lo que aprendí en un principio, porque muchas veces va quedando viejo. Creo que es muy característico de ese tipo de perfiles, pero está buenísimo no quedarse solamente en eso y abrir a otros campos. Creo que eso te hace a vos también un perfil muy completo y creo que también me llevo de vos eso de no quedarte meramente en los campos que sabes, sino hay un montón más y creo que eso aporta un montón. Hey Pepe, te consulto viendo hacia el Sí, futuro, ¿cuál crees que van a ser las transformaciones a nivel de PLD en México? oye, déjame nada más, voy a complementar algo de cuando Buenísimo, me obvio. dijiste en relación con la pregunta pasada. Es que la verdad soy bastante, o sea, me aburro con facilidad. Entonces, digamos que también esa parte de mi personalidad me hizo buscar algo que me divirtiera, algo que me mantuviera entretenido. Y, y, y yo creo que si no forma parte de tu personalidad, tal vez te debas empujar a desarrollarlo de cualquier modo, porque si no tienes esas ansias de seguir aprendiendo, y lo dices muy bien, efectivamente en general los abogados deberíamos tener algo de eso, porque van surgiendo nuevas normas, porque también van emitiéndose nuevos criterios jurisprudenciales, porque en México está por cambiar drásticamente muchas cosas de cómo funciona la justicia, por ejemplo. Entonces, constantemente estamos siendo llamados a actualizarnos, a entender la nueva forma de hacer las cosas. Hace poco sucedió en derecho penal la transformación en México de los juicios orales. Entonces, digamos, sí efectivamente lo dices bien, como que forma parte de algo que en general deberíamos tener los abogados. Ahora, yo creo que además de eso, deberíamos tener esta cosquilla, este interés por divertirnos y por meternos a cosas que nos despierten curiosidad, ¿no? Yo creo que esa es parte importante de tener éxito. Y por éxito, por cierto, no me estoy refiriendo al resultado, al dinero que uno percibe,
sino a, a estar satisfecho con lo que haces en el día a día. Para mí se traduce en divertirme muy constantemente en mi trabajo, en que te genere una sonrisa. Y no estoy exagerando y no estoy siendo romántico. En verdad, para mí, el éxito se mide en el nivel de satisfacción, de sonrisas que te saca tu trabajo, de interés que te despierta lo que estás haciendo, el caso que se te presentó ahora, ¿no? Y en ese sentido me siento muy satisfecho y por ende muy exitoso, ¿no? Sin duda, cada quien tiene parámetros distintos, pero para mí de eso se trata esto. Y ahora sí, perdón por haber hecho un paréntesis tan amplio de la pregunta pasada, pero de lo que dices. A ver, sin duda estamos en una transformación importante a nivel tecnológico. Digamos que estamos en una etapa de explosión de lo que la tecnología nos puede llevar a ser. Digamos, desde hace unos años se empezó esta carrera, pero va a continuar. Y va a continuar con la ayuda de la inteligencia artificial, sobre todo. Digamos que me parece que ha habido, y voy a ser muy simplista, pero creo que ayuda para dibujar a qué me estoy refiriendo. Creo que venimos de una etapa de procesos manuales a la automatización de los procesos a través de herramientas tecnológicas y hasta llegar a no solo la automatización de procesos, sino la eficientización y la mejora de estos a través de la inteligencia artificial. Yo creo que estamos en eso, en el paso de la automatización a la inteligencia artificial. Creo que esto va a traer al mundo del compliance cosas maravillosas. Nos va a hacer dar pasos agigantados en cómo se previene el lavado de dinero, en cómo se optimizan los recursos de las empresas destinados al compliance, en qué cosas importan y qué cosas no, porque recordemos que muchas cosas de compliance son cuestiones que no interesan directamente, sino que las hacemos porque indirectamente nos llevan a una probabilidad de riesgo, ¿no? Eh, yo creo que la inteligencia artificial va a traer consigo el eliminar las cosas que creíamos que indirectamente nos llevaban a cierta cosa que no es cierto y que por lo tanto nos van a permitir, desde mi punto de vista, ser ser más atinados, tener recursos mejor dirigidos y en este sentido ser más minimalistas con el compliance. Y creo que hay una hay, digamos, una paradoja en cuanto a que cada vez el compliance es más importante, es más detallado, te debe derivar más datos, pero creo que la inteligencia artificial nos va a llevar a ello de una manera más minimalista. Me encantó esa respuesta, Pepe. Estoy muy de acuerdo con lo que decís. Creo que no estamos ahí todavía, pero estamos llegando No, y es un gran paso que necesitamos dar. Como vos decís, sobre todo para mí, por los recursos humanos. Creo que hoy es un campo que agota mucho a los recursos humanos, es decir, el que está ahí en la trinchera y el que está analizando casos todo el tiempo y el que está todo el tiempo a ver reporto, no reporto, qué hago. Creo que también esas personas que hoy están exhaustas van a disfrutar mucho más de su día a día teniendo este amigo que nada, justamente los asesore o les haga más fácil, más simple su trabajo, ¿no? sí, y que para mí es un mito, parcialmente, el tema de la sustitución de los recursos humanos con las herramientas tecnológicas o con la inteligencia artificial. Eh, Implica, y esto yo lo he platicado en algún otro foro, más bien la transformación del trabajo, no la sustitución, sino la transformación.
Sí, es cierto, hoy ya no se va a requerir seguramente de que estés manualmente viendo una lista en Excel de operaciones y que pongas con rojo una que te haya saltado a la vista. No, no es necesario eso, pero van a seguir siendo cosas necesarias de ti. Desde a nivel, ¿quién genera estas herramientas? ¿No? No se generan solitas. O sea, hay un trabajo de desarrollo, pero también hay un trabajo de refinamiento, hay un trabajo de entrenamiento, pero también hay un trabajo de interpretación. Y entonces creo que ahí es donde las personas interesadas en continuar en este campo del compliance deberían dirigir sus esfuerzos, entrenarse y especializarse en esto que va a seguir siendo requerido de ellos. Insisto, esto no es una sustitución, sino una transformación. Ahí concuerdo con vos al 100%. Es algo que creo que va a ser un amigo. Creo que es imposible un escenario en donde pensemos que la prevención del lavado de dinero o más meramente reportar alguna operación sospechosa, por ejemplo, no lo va a terminar haciendo la máquina. El analista es quien va a terminar definiendo si la máquina tenía razón, si la máquina analizó como debería haber analizado, y la conclusión final, el ok último, justamente por ser un ser humano, lo va a tener un ser humano. Entonces para mí es utópico pensar que una máquina va a poder resolver todo, sí 100% aprender a apoyarnos en estas tecnologías, ¿no? Sí, y porque si cualquiera de nosotros nos damos cuenta, un caso que se vea por un área de prevención de lavado de dinero puede ser visto distinto dependiendo del apetito de riesgo de cada entidad, ¿sabes? Digamos que no todo es matemática, no todo es un sí o no. Puede que tú puedas programar una respuesta de sí o no basada en determinados parámetros, pero tus parámetros pueden ser unos distintos que el otro. Esta es una materia de grados de riesgo, no de verdades. O sea, son pocos los casos en los que pueda haber una unanimidad, un consenso de que tal o cual operación simplemente no pasa. Más bien es un tema de criterio y de grados de riesgo y de parametrización, ¿no? Y en ese sentido es que coincido con lo que estás diciendo, Camila, en el sentido de que el recurso humano es al fin de cuentas el que toma decisiones, el que parametriza, el que programa, y que en ese sentido sigue siendo necesario, ¿no? Entonces, es un mega aliado, es una mega herramienta, facilita mucho ciertos tramos del trabajo el tener estas herramientas, pero sigue habiendo una necesidad de criterio. Tal cual. Pepe, bueno, hasta acá llegamos con las preguntas. Quería agradecerte nuevamente por tu tiempo. Yo la pasé increíble en nuestra charla. Creo que me llevo de Yo vos un igual. montón de cosas, pero entre ellas me llevo de vos tu capacidad de adaptación, de evolución. Me llevo también de vos tu manera de pensar los procesos y de pensar los ecosistemas y las áreas de innovación. Creo que poco sabía de cómo se formaban estas áreas y qué era no solamente su día a día, sino la visión que tenían sobre el negocio. Y aprendí un montón sobre eso, así que agradecerte nuevamente. No, hombre, el agradecido en verdad soy yo por haberme invitado a esta conversación. Me emocionó mucho tenerla, me encantó cómo se desarrolló y espero que sea de interés para quienes nos escuchan, Camila. 100%. Muchas gracias, Pepe. Complice. Compliance sin fricciones.